Un verdadero placer estar aquí hoy con todos vosotros y sobre todo por el hecho de que vamos a presentaros un nuevo número del Cartafolio Astor, que como sabéis es un cartafolio que vamos editando desde el año 81, parece que ya. Hubo un inciso ahí de tiempo que tuvo la cosa en stand-by, pero bueno, desde el 2015 resurgimoslo. Y bueno, pues este ya es el tercer número que sacamos y con unos contenidos que entendemos que están bien interesantes y que de un modo bastante falladizo para todo el mundo, pues intenten amosar a todas aquellas personas que quieran, bueno, pues de aprender sobre la nuestra cultura, la nuestra historia, la nuestra etnografía, pues puedan hacerlo a través de una revista que es completamente de Valdre, y es decir, y es completamente gratuita, y que todo el mundo podrá descargarse en el enlace que vamos a poner al final de esta presentación. A modo de introducción, comentar para la gente que no conozca lo que ya la Llega Celta de Asturias, que hay una asociación cultural que nace allá por el año 81, como ya dije antes, y que tenía varios objetivos, ¿no? Tenía uno, poner a Asturias en la Comunidad Internacional Pancéltica, pero trullado a solear el Cartafolio Astor, que intentaba pues ser un vehículo de transmisión de la nuestra cultura, de la nuestra identidad asturiana a todo el mundo, porque espardíase por todo el mundo, hasta Australia, y al mismo tiempo pues hacer la reivindicación de la nuestra identidad, de nuestra cultura ante las comunidades pancélticas internacionales, ¿no? Y bueno, en síntesis, y es lo que se hacía. Anguaño estamos más centrados en lo que es el esparcimiento e investigación de la nuestra cultura y en nuestro patrimonio cultural o histórico-cultural, que en la parte, digamos así, de política internacional, ¿no? Aunque sí que es verdad que tenemos todavía contactos con organizaciones pancélticas, sobre todo del arco atlántico, ¿no? Y particularmente llevamos bastante bien con galeses, bretones y irlandeses, sobre todo. Con escoceses hay menos contacto a nivel de organizaciones, pero también ni con Isla de Man nada, porque tampoco hay nada. y peravegoso que pueda hacer, ¿no? Y bueno, voy a presentaros a los ponentes que van a estar aquí. Fernando Rodríguez no puede estar aquí porque, bueno, por razones personales. Deseanos que tengamos una agradable velada aquí, hablando de todo esto. Jorge Camino tampoco puede estar aquí porque está de viaje, y Enol Fuente Corripio, que es compañero nuestro de la Llega Celta de Asturias, pues no puede tampoco. Entonces al final de los 7 artículos van a estar aquí 3 ponentes, que no está mal, está mejor que la última velada. Y bueno, yo intentaré haceros una pequeña exposición de aquellos artículos en los que no están los ponentes y obviamente de los que hicieron, de los autores de los artículos que vamos a hablar, estando aquí, obviamente serán ellos, ¿no? Pero ya está David M. Rivas, que es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, pues hizo un artículo bien prestoso sobre la sidra, con connotaciones histórico-económicas y con ese xiru que sabe dar él magistralmente al vencello con el arco atlántico, del que hablaremos en ese momento. Y sin más vamos a principiar ya, porque bien, bueno, esta sería la portada del Astor de este año, que como veis en la portada, la semilla que está fecha por la nuestra compañera Carmen Morán, y es de un tetrasquel que está inscrito en un orru de Les Regueres, ¿no? Si no, yo estoy tracamundiado, ¿no? Y así. Y bueno, pues es uno de los múltiples símbolos solares protectores que podemos atoparnos en la nuestra etnografía. Y bueno, pareciónos una semilla bastante prestosa para definir, digamos así, la identidad de este cartafueño, ¿no? Lo que pretende. Los artículos que tenemos en este número son los siguientes: Historias de Valentones, que
bueno, yo vos lo voy a comentar mejor. Y un artículo de Gausón Fernández, de la Fundación Belenos, símbolos protectores, que hay un reportaje gráfico que hizo Carmen Morán sobre estos símbolos que estábamos hablando antes. El megalitismo del centro occidente asturiano en el contexto atlántico, un caso particular del Concello de Salas y el proyecto de la cobertoria, que hay 3 autores. Está Fernando de la Universidad aquí de Ubieu, está Miguel, bueno, yo os lo digo, pero no me acuerdo, Miguel, otro rapaz de la Universidad de Santiago, y otro Miguel que está en el Instituto de Investigación Madame Curie de Londres, ¿no? Entre los 3 hicieron un artículo que lleve verdaderamente prestoso, y cuando tengáis oportunidad de leerlo ya veréis también lo interesante que lle. Y aunque sí es verdad que el megalitismo en sí mismo no lle celta, sí que yo por lo menos sí que atopo cierta reacción, ¿no? Por lo menos, ¿no? Yo a lo mejor son fantasías mías, pero atopo. El siguiente artículo que vais a topamos en el cartafolio es Llucha Celta Asturiana, el Baltu, que está escrito por nuestro compañero Nol Fontecarripio, que es el coordinador del proyecto de recuperación del Baltu que tenemos en la Liga Celta de Asturias. Y bueno, es un articulín bastante sencillo que os comentaré después. La Sidra Asturiana, una nota de economía histórica de mi querido amigo David M. Vázquez. No, Rivas. Estaba confundiéndome con el collazo naturalista. Bien, y por último el artículo de Jorge Camino, que es un artículo extenso y perdocumentado, y que yo encamiento vos hielo en un par de vegaes por lo menos, porque ya que ya la conquista de la Asturias transmontana por Roma. No, la transmontana y una rata, y es la conquista de la Asturias por Roma. Y un artículo que comentaremos después y que os va a resultar interesante. Luego lo comentamos, para no dar 1000 vueltas ahora mismo. Bueno, como os dije antes, Historias de Valentones, de Gausón Fernández, que conoceréis mucha gente de la Fundación Belenos. Tiene un artículo que está bien, y de marcado cálter etnográfico, y lo que hizo el autor fue hacer una recopilación de cuentos, de historias, contadas por personas de ellos sitios de la geografía asturiana, de la zona centro, en la su mayoría, y que nos falen de historias de grandonos, de estos paisanones que había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que hacían cosas que podíamos considerar incluso de impresionantes, ¿no? En cuanto a fuerza y cosas así. El siguiente artículo no voy a comentarlo yo porque tenemos aquí a la autora, así que Carmen, si quieres sentarte y coménteslo tú misma. Y titúlase Los símbolos protectores, por Carmen Morán, que es investigadora y semillera de la Liga Celta de Asturias. Y bueno, pues nadie mejor que tú para comentar la jugada. De investigadora nada, yo solo semillera, nada más. Bueno, es una recopilación de todos aquellos símbolos protectores que en la Asturias tradicional, en una economía de subsistencia, trataba de ayudar a la gente a sentirse más segura, de poder subsistir, de poder comer, de que la cosecha fuera buena y nada más. En realidad pues podemos encontrar sobre todo las cruces, es lo que más hay. Que yo creo que son, de lo que queda ya es lo más genuino como símbolo protector, porque luego el trisqueles, tetrasqueles, los solares, todo eso, bueno, yo creo que llegó un momento en que perdieron ese carácter protector que tuvieron antiguamente y pasaron más a ser algo ornamental y decorativo, que también identificaba el poderío de la persona que tenía un horno, una panera, una casa, lo que fuera, y que podía pagar a alguien para hacerle ese tipo de decoración. Entonces, bueno, no sé si son 20 fotos así, 21. bueno, Bien guapes, seleccionadas, ya veréis.
pues de distintos lugares de Asturias, que bueno, que me fueron a mí gustando y que las escogí porque me gustaban. Tengo 100.000 más, porque aún hay bastante, sobre todo en horros, paneras, en lo que es la casa tradicional. Luego todo eso se fue perdiendo y entonces ahora pues sí, puedes encontrar pues puertas con trisqueles o tetrasqueles, que es lo que más, como que con lo que más se identifica a la gente como asturianía. Bueno, son opiniones mías, no es que yo haya hecho un estudio sobre eso. Yo funciono en base a mis opiniones porque bueno, yo tampoco soy una experta en ninguno de estos temas. Yo por lo que vi y las conclusiones a las que yo llegué. Y nada más, entonces bueno, es una selección de esas fotos, de por qué, una pequeña introducción, nada, por explicar un poco por qué fue ese tema y nada más. Sí, y bien prestoso, ya veréis les semillas, yo veremos alguna y ya veréis que prestoso y que cavidad tiene. Bueno, ahora voy a comentaros un poquillín el trabajo que hicieron Fernando, Miguel y Miguel. En este caso, Miguel Carrero, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Miguel Busto Zapico, que está ahora mismo trabajando en el Instituto de Investigación Marie Curie de Londres, en el Reino Unido. Bueno, pues este reportaje, este artículo, este trabajo, más que un reportaje, nos fala de las peculiaridades que tiene ese megalitismo que atoparon en el sacimiento de la Cobertoria y las características, y fai cierta comparanza con el resto de construcciones megalíticas del arco atlántico o de la zona de la cultura campaniforme y toda esta fastera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues a mí préstame mucho porque ven claros vencellos sobre todo con la cultura bretona, entre otros, y bueno, préstame mucho porque además de ser un artículo sin ser excesivamente técnico, afalladizo para todo el mundo que tenga un mínimo interés, pues tiene esa connotación, ese toque que me presta a mí mucho, pancéltico. Pancéltico en el sentido no expresamente, porque todos sabemos lo que pasa en los centros de conocimiento, que parece que hay palabras que cuesta decir, aunque la gente las entienda y sabe perfectamente lo que son, pero se puede tastear, se puede notar la esencia que tiene el artículo, ¿no? Y un de Valdre está hecho por asturianos y por gallegos, entonces tiene su tal. Yo un artículo también de los dos grandes artículos que hay en cuanto a extensión, pero está muy bien ilustrado y yo creo que es fácil de leer, y va prestados. De hecho, en la Liga, incluso para el próximo número también tenemos pensado solicitar a uno de los grandes de Asturias en el megalitismo que haga un artículo para el próximo número, porque creemos que lleve un apartado, ¿no? Una fastera de la historia que hay que tocar más, que parece como que está ahí un poco amenorgado y hay que dar un poco de pulso porque es súper interesante, ¿no? Y además a mí parece que es llave para entender muchas cosas, ¿no? Que hay entre lo que es la prehistoria pura y dura y la protohistoria, pero bueno, son apreciaciones personales que yo, cada uno después de hielo tendrá de sus aficiones. La lucha Celta Balto, por Enol Fontecarripio, que es el coordinador del proyecto de recuperación del Balto en Asturias, de la Liga Celta de Asturias. Bueno, este rapaz es un rapaz que ya venía luchando mucho tiempo en distintas disciplinas, y hay un gimnasio en Sison, el gimnasio Chobre, que prestóse a ofrecernos la posibilidad de utilizar ese gimnasio de Valdre para enseñar a gente a lo que es el Balto. Entonces, bueno, pues hacemos ahí una combinación, hicimos charres, hicimos amueses de este arte marcial céltico asturiano. La última que hicimos fue en el Pancéltico de Avilés, y bueno, fue una pasada porque
igual había 500 personas allí grallando y pasándolo pipa. Traxemos xente de Lleón, de nuestros hermanos del sur, y hicimos allí un amistoso de lucha. Hubo un poco de aluche, hubo un poco de baltu y pasámoslo muy bien, ¿no? Había por ahí algún escocés que yo vi que estaban aguando por subir, cortóse, si hubiera querido subir hubiera sido bien llegado y hubiéramos pasado bien todos. Lo que pasa es que iba con kilt y si lo lleva como tiene que llevarlo hubiera sido un espectáculo, además es verdad, sobre todo cuando lo voltearen, pero bueno, cosas del directo. Bien, ahora voy a dar la palabra a mi querido Collacio David y va a hablarnos de su artículo, que en este caso es La sidra asturiana, una nota de economía histórica. David. Bueno, muchas gracias, Fernán. Bueno, primero darles gracias a la Lliga Celta por convidarme a participar en un número de la revista Astor. Yo voy a ser muy breve también como Fernán, para que vamos a contarlo, no vamos a hacer una presentación de un artículo que tiene 10 páginas, vamos a hacer una presentación de media hora, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Bueno, el artículo cuenta, no descubre gran cosa ni gran cosa nueva, pero sí yo creo que tiene un interés, y la mayor parte de los estudiosos de la sidra, y sobre todo de los amantes de la sidra que non la estudien, quédense siempre en la parte más simbólica, la parte del consumo, la parte de lo que es el ritual de las pichas o el ritual de echar la sidra, y ya los que ya entienden un poco más ya saben de cómo se fae, cómo no se fae, del tema de la pomología, de la cicerología, etcétera, ¿no? Pero yo lo que quería comentar era brevemente, de pasada, son 10 páginas me parece, cuál fue la importancia de la sidra en la historia económica de Asturias. Que eso es una cuestión que está muy... No es que está muy poco estudiada, está estudiada, yo mismo la estudié en alguna ocasión, en un par de publicaciones que tengo por ahí. Pero creo que quería dar un filo conductor para que la gente que lo lea se dé cuenta de la importancia que tuvo, ¿no? Que tiene, pero sobre todo tuvo, y fundamentalmente tuvo en los siglos XVIII y XIX. Y ya en el XX empieza a ser la sidra, empieza a tener el mercado que hoy conocemos, ¿no? Cuando ya sale del mundo rural completamente y entra en un mundo urbanizado completamente. Pero hay una parte que ya es la parte precapitalista, o la parte ya de la revolución industrial, que ya precisamente cuando la sidra sale de la casería, sale de la collación rural y comienza la industrialización, que empieza curiosamente por la industrialización y la comercialización del producto, diríamos, más elaborado, o si queréis, más artificial, que es de la sidra champanao. O sea, ya la sidra que se exporta a América, a los inmigrantes asturianos que marchen a finales del 18 y todo el 19, sobre todo el 19, a partir de los años sobre todo 30, 40 del siglo XIX, que al no poder mandar la sidra, mándeos un sucedáneo, o sea, mándeos una sidra que ya es distinta. Entonces ya es curioso cómo, siendo la sidra natural, la sidra de escanciar, el producto estrella de la economía asturiana, de la economía agraria asturiana, junto con la carne y el yechi, son los tres pates básicos de productos agrícolas. Y es curioso como la primera que sale al mundo y es la más elaborada, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, todavía, güey, y eso que hay gente que hoy ya sabe más cosas, que fuera de Asturias todavía Asturias identifiquen a mucha gente por la sidra champanada, ¿no? El famoso chiste que se contaba, ¿no? Dice ponme una de champán. Dice de la viuda. Dice cagón ros, murió el gaitero. Pues eso oye, ¿no? Entonces ese elemento es importante. Entonces yo hice esa evolución, ¿no? Este artículo lo que pretende es cómo los primeros pasos de la revolución industrial, la protoindustrialización, dando en el campo. Hay un fenómeno muy curioso que es complicado de analizar, hay teorías muy diferentes, que es cómo se da el paso de una sociedad tradicional, autosuficiente, a una sociedad ya o capitalista o por lo menos precapitalista, ¿no? Que es algo que el que más se aproximó a analizarlo en su día fue Marx, con una figura que él llamó la acumulación originaria de capital. Es decir, ¿de dónde arrancaron para luego ir acumulando, ¿no? Bueno, pues en Asturias, si algo se parece a esa figura, produzlo el maíz y la sidra. Son los dos elementos
que producen ese salto económico, ¿no? Y no solamente lo cuenten los historiadores económicos, por ejemplo, Gonzalo Anes estudia mucho con... Estoy cagando. Nunca me llama nadie, ¿eh? Nadie. Llámase Murphy. La ley de Murphy. Sí, es verdad. Entonces, ese salto dase previamente. Entonces, no solamente lo vemos los economistas o los historiadores económicos. Hay un poema que se llama Bayura de Asturias, de Bruno Cepeda, que llega de esta época, donde plantea la riqueza que tiene Asturias, donde, bueno, los lluvines agárrense a palaes, ¿no? Vamos, los centollos son como elefantes y todo y enorme y todo y maravilloso. Y hay un momento que dice que la sidra, que les manzanes, que sidra se fai con ellas, y dice, y no crees que el que la tiene, horros y casas se levanta. Y con eso estoy diciendo que la sidra estaba permitiendo precisamente que llega la época del gran surgimiento de la casería, y cuando toda Asturias se puebla de hórreos por todos los valles y empiezan a aparecer sobre todo los pareres, que hay un símbolo de que necesiten mayor capacidad para esto, ¿no? Y eso ya impulso de la sidra, ¿no? Vuelve a dar otro salto ya cuando la urbanización, cuando empieza la emigración, y esa parte económica va cayendo un poco, según va cayendo la sidra, en la apreciación social en los años ya de la posguerra, por dos razones fundamentales, ¿no? Una, porque el franquismo no prohibió la sidra, evidentemente, pero persiguió tremendamente el derecho de asociación y de reunión. Claro, la sidra era una bebida muy colectiva. Entonces, las espiches quedaron refugiadas en la aldea. La espicha urbana, que era muy normal, sobre todo en lo que llamamos ahora cuenques mineres, era muy normal, deseó de celebrarse porque vulneraba las leyes por el derecho de reunión. Y a la vez empezaron nuevos consumos. El vino comenzó a entrar con más fuerza, la cerveza, por supuesto, aunque la cerveza siempre existió, los combinados, las nuevas modes de los años 50, años 60, etc. Y en los 70 comienza un poco el repunte, ¿no? Y a partir del 80 ya tenemos seguramente la época más gloriosa de la sidra, después de aquella primera, del principio del capitalismo, del precapitalismo, que es la fase en la que estamos actuales, donde la sidra en este momento se convirtió, sigue siendo un referente cultural de primer orden, debe ser de los pocos referentes culturales que ni el más antiasturiano renuncia a ello, sí. Debe ser lo único que y además con una importancia económica tremenda y que está generando todo un tejido económico alrededor de la sidra como nunca había pasado desde prácticamente siglo y medio anterior. Cultural, sí. Pero yo lo cultural quise decir al otro lado. Sí, porque, pero que vamos, que lleva una mezcla de las dos cosas. Precisamente porque además, como estaba pensando más en qué tipo de revista tenéis vosotros, preferí desear un poco de lo cultural, que lo tenéis mucho más machacado, y meterme mucho más en la parte de la teoría económica, más de la teoría económica, de la historia económica, que siempre lo dejáis un poco más al margen porque en general estáis especializados en otras cosas, ¿no? Seguramente a lo mejor sería al revés, si esto hubiera hecho una charla en la Universidad de Madrid, hubiera decidido mucho más en lo cultural, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que, y nada, por mi parte nada más, porque pues ya falé bastante más. Y vamos a final con el último artículo, que ya la conquista de la Asturias, y vuelvo a repetir, estoy una rata mía, no y transmontana, y de Asturias por Roma, que hizo Jorge Camino Mayor, que es doctor en arqueología por la Universidad de Alcalá, en España, y bueno, pues hizo un artículo muy grande. Como ya sabéis, escribió en su momento un trabajo con Peralta Labrador sobre las guerras asturcántabres y tal y pascual, y bueno, pues ocurriósenos que podía ser un candidato bueno para hablar de este aspecto de la nuestra historia, que también está bastante amenorgado, sobre todo en los núcleos de docencia, por lo menos en el caso de primaria y de secundaria, para hace poco o nada. Y bueno, pues quisimos asolellar en el Cartafolio un artículo sobre esto, que habrá más en un futuro y de otras personas. Y bueno, para nuestra sorpresa, bueno, pues accedió y mandanos un trabajo muy extenso, son 23 folios sin ilustraciones. Cuando metimos las ilustraciones quedó un trabajo extenso.
Entonces, bueno, ya pues digo, ya he ido en un par de vegaes o 3 y tal. El camino sabe mucho, pero también es verdad que tiene un estilo literario un poco retórico, ¿no? Y bueno, y es peculiar, o sea, identificarlo uno bien cuando lo oye. Sabe muchísimo. Y nada, yo os invito a que descarguéis el cartafolio mañana, que ya va a estar a disposición de todos y toes, y lo leáis porque es envidiable cómo transmite todo el proceso de planificación, de Sendolku, cómo iban asitiando los campamentos a lo largo del Cordal, cómo buscaban llegar a la mar, hasta Noega, en fin, fue todo un relato de cómo fue esa planificación, esa conquista, interesante, y bastante indigenista, para un hombre que no es muy pancéltico, más bien romanista. La verdad es que fue una exposición que a mí sorprendió bastante, Igual y porque lo hacía para la Astor, Igual si escribe para otro, pues no sé, ¿no? Pero prestóme. Y decimos que podéis descargaros de Balder este cartafolio en el blog que tenemos, que llega a Celta de Asturias, wordpress.com, y allí podéis descargaros todos, desde el 1 al 20, completamente de Balder.